Ya, entonces, resumiendo, para no hacer tan largo que no es el Espíritu Santo, vimos algunos versículos bíblicos que hablan en la Biblia que mencionan el bautismo y mencionan al Espíritu Santo, pero hay que tener cuidado de poder relacionar bien las cosas. Cuando la Biblia me menciona que somos bautizados en un cuerpo por el Espíritu Santo, o cuando la Biblia me menciona que somos bautizados en Cristo Jesús, somos bautizados en su muerte, o cuando menciona que por un bautismo fuimos todos sepultados juntamente con Cristo Jesús, ¿cierto? Está hablando no del bautismo en el Espíritu Santo, porque cuando yo menciono bautizado en, me estoy refiriendo al medio en que soy bautizado sumergido. Y cuando la Biblia dice en un cuerpo, en Cristo Jesús, en su muerte, está hablando de que el Espíritu Santo es el agente bautizador que nos bautiza o nos sumerge en el cuerpo de Cristo. Y ese proceso está hablando del proceso de salvación, el proceso de nuevo nacimiento. Cuando nosotros somos muertos con Cristo Jesús para resucitar así como Jesús resucitó de los muertos y andar en vida nueva. Eso pasa cuando yo me convierto, cuando yo recibo el perdón de Dios a través del arrepentimiento. El Espíritu Santo me da conciencia de pecado, justicia y juicio, me lleva al arrepentimiento, yo recibo el perdón de Dios por medio de la fe, nazco de nuevo. Ese es el proceso del bautismo con el Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo. Amén. El proceso de la salvación. Por eso que les hablaba de que el Espíritu Santo tiene el rol protagónico de la salvación en Cristo Jesús. Él es el que da conciencia de pecado, justicia y juicio. Ese proceso de darnos conciencia de pecado, justicia y juicio, que nos lleva al arrepentimiento, a recibir el perdón de Dios y a confesar, a someternos al señorío de Jesús, ese proceso de salvación es el proceso del bautismo en Cristo Jesús. ¿Ya? O del bautismo en un cuerpo o en el cuerpo de Jesús. Entonces, cuando una persona dice de que cuando tú eres salvo tienes el Espíritu Santo dentro de ti, es verdad, pero no significa que fuiste bautizado en el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque cuando somos bautizados, cuando nosotros nacemos de nuevo, nace en nosotros una nueva criatura donde habita Dios. ¿Ya? Que la Biblia dice que en esta nueva criatura está la simiente de Jesús, que fue creada a la imagen de Dios, y ahí habita Dios, ahí habita el Espíritu Santo. Pero no significa que somos bautizados en el Espíritu Santo o que estamos llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Alguna persona me puede decir, pero si el Espíritu Santo habita dentro de ti, estás lleno del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no es, como es Dios, no puede dividirse, no puede ser menos, sino donde está el Espíritu Santo está la totalidad de Dios. Y es así. Pero cuando se refiere a estar llenos del Espíritu Santo, como el mismo Señor Jesucristo lo dice, significa ser investidos de poder. Porque Dios, el Espíritu Santo, en el momento del nuevo nacimiento habita solo en nuestro espíritu. No habita en nuestra alma, no habita en nuestro cuerpo. La palabra de Dios dice claramente de que nosotros somos un espíritu con Cristo Jesús. Y nos exhorta a cuidar nuestro cuerpo de la fornicación. Entonces eso nos deja claramente de que donde Dios es uno con nosotros es en el espíritu, porque es lo único que la Biblia nos asegura que en el momento de la salvación es creado a la imagen de Jesús en justicia y en verdad. Nuestra alma no es renacida, porque el mismo Pedro dice de que nosotros tenemos que abstenernos de los deseos que batallan contra el alma. O sea, nuestra alma está susceptible a la contaminación, no así nuestro espíritu, porque nuestro espíritu fue creado a imagen del que lo creó y es en justicia y santidad de verdad. En ninguna parte de la Biblia habla cosas semejantes del alma. Al contrario, nos exhorta a que el alma está en una batalla continua y que nosotros tenemos que santificarnos. Santificar nuestra mente, santificar nuestra voluntad, someterla a la voluntad de Dios, santificar nuestros sentimientos, nuestras emociones, que son los componentes del alma. Y mucho más sobre nuestro cuerpo, cuando habla de que el cuerpo no es para la fornicación, etcétera, etcétera.
Entonces, en el momento que naces de nuevo, Dios habita dentro de ti, el Espíritu Santo habita dentro de ti. Está todo Dios. Tu espíritu, tu hombre nuevo está lleno de Dios. Porque Dios, donde está, está completo. No es un poquito de Dios, ¿cierto? Está completo. Entonces, ¿a qué se refiere Jesús cuando dice de que seréis investidos de poder? O los versículos bíblicos que hablan de que seréis llenos del Espíritu Santo cuando se refieren al bautismo. Significa que el Espíritu Santo ya no solamente está habitando en nuestro espíritu, sino que hay una influencia de su poder en todo nuestro ser. Por eso dice que somos llenos, porque está todo el Espíritu Santo en nuestro hombre espiritual, pero cuando recibimos el bautismo se expande la influencia de ese poder. O sea, yo tengo el poder del Espíritu Santo, soy investido de poder para influenciar sobre mi alma y mi cuerpo. Por eso que los apóstoles o los discípulos, esos 120 que sale en Hechos 2, cuando fueron bautizados en el Espíritu Santo, ¿qué hicieron? Empezaron a hablar en lenguas, ¿cierto? Que no fueron lenguas angélicas, sino fueron otros idiomas que ellos no sabían de antemano. ¿Con qué propósito? De predicarle a las personas, especialmente a los judíos que venían de otras naciones. Darles testimonio de que lo que estaba pasando ahí era una obra divina. Porque ellos dicen, ¿cómo estos conocen nuestra lengua? Entonces vieron de que había algo que estaba pasando que no era natural. Y eso les dio convicción de que lo que estaba pasando era espiritual. Y dice, y Pedro, lleno del Espíritu Santo, y les empezó a predicar. Entonces vemos inmediatamente el bautismo en el Espíritu Santo y la influencia sobre su alma y sobre su cuerpo. ¿Cómo? ¿Por qué hablo de influencia sobre su alma? ¿Por qué? Primero, vamos a hablar simplemente sobre su cuerpo. Empezaron a hablar. Estamos hablando de sus labios, algo físico. El Espíritu Santo ya no solamente habitaba en su espíritu, sino que al ser lleno del poder, estaba influenciando sobre su boca. Quizás ellos no entendían qué estaban hablando, pero por el Espíritu Santo estaban hablando cosas que otra persona entendía. Pero ¿por qué hablo también de que sobre el alma? ¿Por qué? Porque Pedro, cuando dice de que fue lleno del Espíritu Santo y empezó a predicar, ¿cierto? Estamos hablando de su entendimiento. Ya el Espíritu Santo influenció sobre su mente, ¿cierto? Sobre su voluntad, ¿cierto? Para poder él tener la voluntad de pararse al frente de la persona con valor, ¿cierto? Y ahí estamos hablando de la influencia del Espíritu Santo, ¿cierto? Y sobre su mente para procesar las palabras que tenía que decir, porque no eran palabras que Pedro no estaba comprendiendo. Él habla incluso hasta de su testimonio, dice, nosotros somos testigos de estas cosas. Entonces, hay una influencia sobre su entendimiento, sobre su voluntad para decidir hablar, ¿cierto? Y sobre sus emociones, para sentir lo que estaba hablando, para poder compenetrarse con lo que estaba hablando. Entonces, y eso provocó que esas personas que estaban oyendo se compungieran de corazón. Entonces vemos de que en el momento del bautismo ya no solamente habían recibido el Espíritu Santo, como decía en Juan 20:22, cuando Jesús sopló sobre ellos, les dijo recibid el Espíritu Santo, pero no estaban llenos del Espíritu Santo. Y esa es la gran confusión, porque las personas dicen, pero ¿cómo no estaban llenos del Espíritu Santo si donde está Dios llena todo? Claro que sí, cuando Jesús sopló sobre ellos, ellos nacieron de nuevo. Ellos en cierta manera estaban llenos del Espíritu Santo, claro que sí, pero solo en su espíritu. No había como un accionar. Sí. No había un poder del Espíritu Santo que los invistiera completamente. ¿Dios habitaba en ellos? Claro que sí. Y eso les permitió abrir el entendimiento, como veíamos en Lucas. Pudieron entender las escrituras que Jesús les había predicado por 3 años o quizás un poco más, ¿cierto? Y recién las entendieron porque su hombre espiritual vivió. Y eso se condice con lo que dice Pablo, de que el hombre natural no puede entender las cosas que son de Dios porque se han de discernir espiritualmente. Entonces era necesario nacer de nuevo para discernir las cosas de Dios y poder entender que Jesús era Dios. ¿verdad? Entonces, necesitaban entender. Entonces, ¿estaban llenos de Dios? Sí, pero en el Espíritu. Por eso que Jesús les dice, esperad. En Lucas 24,
le dice, esperad, no hagan nada hasta que reciban la promesa del Padre. Y en Hechos, que es el mismo libro que escribe Lucas, dice que Jesús, antes de ascender al cielo, les dijo, y recibiréis la promesa del Padre, yo os bautizaré con el Espíritu Santo, etcétera, etcétera. Y recibiréis poder, y me seréis testigos. Entonces, hay muchas cosas que analizar de la importancia de ser bautizados en el Espíritu Santo. No es simplemente hablar en lenguas. La importancia del bautismo en el Espíritu Santo para funcionar como iglesia. Y ese es el tema que hoy día estábamos viendo. Sí. De que en Juan 20, 21, 22 y 23, Jesús instauró la iglesia. Creó la iglesia. Nace la iglesia. ¿Cierto? O sea, realmente Jesús, cuando instauró la iglesia que es su cuerpo, en el momento que culminó la obra de salvación, en el momento que ascendió al Padre y entregó el sacrificio expiatorio. Pero cuando se creó la iglesia con los primeros miembros, cuando sus discípulos recibieron el Espíritu Santo. Y ese recibir el Espíritu Santo, les vuelvo a decir, de Juan 20, no es el bautismo en el Espíritu Santo, es imposible. ¿Por qué? Porque la Biblia nos marca bastante. Cuando nosotros queremos hacer cronologías bíblicas, nos tenemos que basar en un hecho para poder entender cosas que han pasado antes de ese hecho o después de ese hecho. Y el hecho que nosotros estamos analizando aquí es la ascensión de Jesús. ¿Cuándo ascendió o fue recibido arriba en el cielo? Entonces, antes de ese momento, Jesús les dice a los apóstoles, recibid el Espíritu Santo y sopla sobre ellos. Que no es una coincidencia que haya soplado. ¿Por qué? Porque la Biblia habla de que Jesús vino a restaurar. Dice de que si por Adán todos mueren, por Jesús son todos vivificados. Ahí está hablando del nuevo nacimiento. Son todos los que viven otra vez, nacen de nuevo, los que resucitan. ¿Cierto? Entonces, no es coincidencia porque cuando Jesús creó al hombre, al primer Adán, como dice Pablo, sopló sobre él para ser alma viviente. ¿Cierto? Y habla de Jesús como espíritu vivificante. ¿No? O sea, la nueva vida del espíritu. ¿Ya? En otras palabras. Por eso que sopló, porque estaba creando la nueva criatura. Entonces, ¿por qué? Porque Él es fue el que creó la nueva criatura cuando murió y resucitó. Él resucitó como nueva criatura, en su perfección como hombre. Por lo tanto, tenía toda la autoridad de Dios para crear la nueva criatura. Y ahí vemos una manifestación de su divinidad, o de su autoridad como Dios. Entonces, creó la nueva criatura. Esta nueva criatura es creada por el soplo de Dios, ¿cierto? Y ellos nacen de nuevo. Entonces, eso pasó antes de la ascensión. Pero ¿cuándo pasó el bautismo del Espíritu Santo? Después de la ascensión, según Lucas 24, según Hechos 2, porque hay gente que dice que no podemos establecer doctrina de Hechos, que no entiendo por qué, ¿cierto? Pero pese a que es un libro histórico, nosotros podemos guiarnos, ¿cierto? Y respaldar doctrinas bíblicas. Entonces, después de la ascensión, los apóstoles fueron bautizados en el Espíritu Santo. Jesús les dice, quedaos aquí en Jerusalén y me seréis testigos, ¿cierto? Pero no hagan nada hasta que reciban la promesa del Padre. Vieron cómo Jesús sube al cielo y dos varones, que es probable que hayan sido ángeles, le dice, varones galileos, ¿por qué miráis al cielo? Así como habéis visto a Jesús, ¿cierto?, que subió, así vendrá. Ya. Ellos, todos se quedan los 120 juntos, orando, perseverando unánimes, y todos sabemos la historia de Hechos 2, sí, que estaban orando, estaban sentados orando, y de repente vinieron sobre ellos como lenguas de fuego, y fueron bautizados en el Espíritu Santo. ¿Cómo sabemos que fueron bautizados en el Espíritu Santo? Porque el mismo Pedro da testimonio de eso. Lo que habéis visto aquí es lo que se ha cumplido, lo que decía en Joel, ¿cierto? Y daré el Espíritu Santo a los siervos, a las siervas, a los ancianos, etcétera, etcétera. Y el mismo Pedro habla de arrepentíos y bautícese cada uno, etcétera, etcétera, para que recibáis la promesa del Padre. ¿Qué es lo que le había dicho Jesús? Y recibiréis la promesa del Padre. ¿Cuál es la promesa del Padre? El bautismo en el Espíritu Santo. Ser llenos del poder de Dios. Entonces,
no nos conformamos solamente con la salvación, pasar de muerte a vida, ser salvos y ay, 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 qué lindo, sino que Dios nos hace una promesa. Por eso que es importante el bautismo en el Espíritu Santo, porque Dios nos hace una promesa, o sea, es un regalo, es un don. El don no solamente es ser salvos, nos da un don de recibir el poder de Dios, activo en nosotros. Y ese es un beneficio tremendo que Dios le da al ser humano. Entonces muchas veces lo menospreciamos. Soy salvo, sí, el poder de Dios y todo lo demás, pero no es importante. Que Dios nos haya dado el poder de Dios es algo tremendo. ¿Ya? Ahora, entonces el bautismo en el Espíritu Santo no es lo mismo que recibir el Espíritu Santo. Aunque en algunos pasajes bíblicos, especialmente en Hechos, vamos a encontrar de que muchas veces hace referencia al bautismo en el Espíritu Santo como recibir el Espíritu Santo. Por ejemplo, Pablo, cuando ora, ¿cierto?, o cuando se encuentra con estas personas en Éfeso, con estos 12 hombres, le dice: ¿y recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído qué es el Espíritu Santo. Y lo que Pablo comprueba ahí, de que realmente no eran salvos. Creían en Cristo, pero creían en una promesa que no habían recibido. Por eso que les dice: Juan a la verdad bautizó con agua, anunciando a aquel que había de venir. Y después que les predicó el evangelio de salvación, los bautizó, dando a entender que el bautismo de Juan, como dije, ¿cierto?, al principio, no es el bautismo que instauró Jesús. Entonces, cuando ellos realmente creyeron y dijeron: oye, este es el verdadero evangelio, no el que nos había predicado Apolo, ¿cierto?, ahí recién ellos creyeron, se convirtieron. Porque Pablo no iba a bautizar a gente que no se convertía. Así. Vemos el ejemplo de, de Felipe, ¿cierto?, cuando él, eunuco, ¿cierto?, le dice: ¿qué impide que yo sea bautizado? Y él dice: si crees, bien puedes. Y él dice: creo que Jesús es el Hijo de Dios. Y ahí recién lo bautizó en agua. Entonces, Pablo no iba a bautizar a personas que no había él tenido testimonio que se habían convertido. Por eso que no los bautizó inmediatamente, sino que les predicó. Y cuando vio que se convirtieron, los bautizó en agua y después les impuso las manos. Lo mismo pasó con los apóstoles que fueron a ver lo que pasaba con lo que estaba pasando en Samaria con Felipe, que si mal no recuerdo está en Hechos 8. No, me pasé. Sí, parece que era Hechos 8. Sí, pues Saulo persigue a la iglesia y está en publicación de los evangelios en Samaria. Está en el 8. Sí, Hechos 8. Entonces, vamos a ver. Cuando llegaron los apóstoles, en el versículo 15, vamos a leer del versículo 14, dice: y los apóstoles que estaban en Jerusalén, habiendo oído que Samaria había recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan, los cuales venidos oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, mas solamente eran bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. Y como vio Simón que por la imposición de las manos los apóstoles daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, etcétera, etcétera. Entonces, aquí vemos de que estas personas habían creído. Dice aquí también que el mismo Simón había creído, pero vemos que no era salvo. Había creído, ¿cierto? Pero, por ejemplo, cuando Jesús se enfrenta a muchos de los judíos, en un versículo que es bien conocido, cuando dice: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, los versículos que lo anteceden dice de que a los judíos que habían creído les dice: si vosotros, ¿cierto?, dice: si vosotros creyereis en mí, seréis verdaderamente mis discípulos. Déjenme buscárselo mejor.
para no equivocarme. Está en Juan. Si mis palabras permanecierais en vosotros, seréis verdaderamente mis discípulos. Y les da a entender que no son salvos. Aquí está. Juan 8:31. Juan 8:30 dice: hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Y decía Jesús a los judíos que le habían creído: si vosotros permaneciereis en mí, en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Y respondiendo, ¿cierto?, dijeron: simiente de Abraham somos y jamás servimos a nadie, ¿cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado es siervo del pecado, y el siervo no queda en casa sino para siempre, el Hijo queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois simiente de Abraham, mas procuráis matarme, porque mi palabra no cabe en vosotros. Está diciendo de que la palabra que había dado Jesús no había entrado en ellos. Sí. Pese a que dice que le habían creído. Entonces dice: yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Y vemos aquí que se establece una especie de discusión donde Jesús finalmente le dice abiertamente que sois hijos de vuestro padre el diablo, porque las obras de vuestro padre el diablo queréis hacer. Él es homicida desde el principio. Entonces uno dice: pero ¿cómo si al principio les dice de que los que le habían creído? Entonces dice que esa palabra le habían creído porque Jesús les da a entender con todo lo que dice de que no eran libres del pecado. Claro. O sea, estaban muertos en delitos y en pecados. No se habían salvado. ¿Por qué? Porque le habían creído que lo que él estaba diciendo era verdad, pero no lo habían recibido como verdad. Entonces, en Hechos podemos pensar de dos maneras. En los versículos que veíamos de cuando los apóstoles fueron en Hechos 2, es que esas personas que habían creído con Felipe, habían creído a Felipe que lo que él predicaba era verdad, estaban recibiendo liberación, estaban recibiendo sanidad, se estaban haciendo milagros, ¿cierto? Pero tenían que nacer de nuevo. Puede ser una teoría, pero nosotros sabemos de que Dios no va a libertar a alguien que no es creyente. Sabemos de que la liberación es para el pan de los hijos, es el pan de los hijos. Entonces, lo que podemos concluir aquí, que aunque Hechos da a entender que impusieron sus manos sobre ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, no significa quizás que todas las personas no eran salvas. Está dando un sinónimo de que recibir el Espíritu Santo lo está comparando al bautismo en el Espíritu Santo. No significa que una persona que no tenga el bautismo no lo ha recibido, que Dios no habita en él, sino que está hablando de recibir el Espíritu Santo en plenitud, de recibir la promesa del Padre. Sí. Entonces, para que no nos confundamos, el bautismo en el Espíritu Santo es un hecho separado, independiente del proceso del nuevo nacimiento. La voluntad de Dios es que pase en el mismo instante. Pero también muchas veces la voluntad de Dios es que no pase en el mismo instante. Para dar testimonio de muchas cosas, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Como hay ejemplos bíblicos que quizás con más tiempo los podemos analizar. Entonces, ¿por qué es importante el bautismo en el Espíritu Santo? Porque nos activa en la iglesia. Nosotros podemos servir a Dios, o sea, no podemos servir a Dios si no tenemos el bautismo en el Espíritu Santo. ¿Ya? Ejemplo, Jesús con sus apóstoles. ¿Por qué les dijo, pese a que sopló sobre ellos en Juan 20:21? Les dijo: recibid el Espíritu Santo.
pese a que les da autoridad, le dice, yo os envío como el Padre me envía a mí. Y les dice, y tenéis autoridad, a los que les remitieren los pecados les serán remitidos, a los que se los retuvieren serán retenidos, etcétera, etcétera. Les da toda la autoridad que el Padre le había dado, se la da a ellos. Pero, y es más, vemos en otros pasajes bíblicos que hace una gran comisión. Dice, a mí me ha sido dado potestad en el cielo y la tierra, por tanto id. Todo esto pasó antes de que él ascendiese al cielo. Entonces le dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. También dice, por tanto, id y predicad el Evangelio en todo el mundo. El que creyese y fuese bautizado será salvo, y estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso pasó antes de la ascensión. Esa delegación de autoridad, ¿cierto?, pasó antes. Pero porque Jesús, después de entregarles todo eso, y que ellos dijeron, no, tenemos toda la autoridad, vamos a continuar la obra de Jesucristo, cuando, ¿cierto?, él dice, y yo estoy con vosotros todos los días, etcétera, etcétera, tenemos, ¿cierto?, el respaldo de Cristo, démosle, y Jesús les dice, no, no hagan nada hasta que reciban la promesa de mi Padre, que es el bautismo en el Espíritu Santo. Dando a entender Jesús en Hechos 1 cuál era la promesa del Padre. Sí. Dice, Hechos 1:4, dice, estando juntos les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre que oísteis dijo de mí. O sea, que no hicieran nada, se quedan ahí y esperan quietecitos. Versículo 5, porque Juan a la verdad bautizó en agua, mas vosotros seréis en futuro. O sea, no habían sido bautizados todavía en el Espíritu Santo. Seréis bautizados con el Espíritu Santo. ¿Ya? No muchos días después de estos. Entonces los que habían juntado le preguntaron, etcétera, etcétera. El versículo 8, más recibiréis el poder del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Entonces, Jesús explica qué significa esta promesa del Padre, o que van a ser bautizados con el Espíritu Santo o en el Espíritu Santo. Vemos que la gente ha bautizado de este bautismo, porque aquí cita lo que dijo Juan el Bautista. ¿Y Juan el Bautista qué dijo? Que el que viene después de mí, que es antes de mí, él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿Cierto? Que el bautismo en el Espíritu Santo no es lo mismo que el bautismo en fuego. ¿Ya? Pero eso lo vamos a ver después. Entonces, Jesús es el agente bautizador. Cuando nos bautizan el Espíritu Santo no significa que somos salvos, porque ya somos salvos por la fe, al recibir el perdón de Dios, al nacer de nuevo. La evidencia de la salvación no es hablar en lenguas. La evidencia de la salvación es el nuevo nacimiento. Una persona que no nace de nuevo, que no pasa de muerte a vida, no es salva. Puede creer de que Dios es verdadero, puede creer de que todo lo que dice Dios es verdad, pero si no ha nacido de nuevo, no es salvo. Y de eso hay evidencias bíblicas. Pero el bautismo en el Espíritu Santo no es el proceso de salvación. ¿Puede pasar simultáneamente? Sí. ¿Hay ejemplos bíblicos de eso? Sí los hay. Pero no son el mismo proceso. ¿Pueden pasar, cierto, juntos? Sí, pero no son el mismo proceso. Y por eso que vimos al principio lo que no es el bautismo en el Espíritu Santo, que son muchos versículos bíblicos que se confunden para decir, este es el bautismo en el Espíritu Santo, cuando eres salvo eres bautizado en el Espíritu Santo. No, cuando eres salvo eres bautizado en el cuerpo de Cristo, en la muerte de Cristo, en el cuerpo, en Jesús, ¿cierto?, en su cuerpo, en su muerte, etcétera, etcétera. Pero no dice que en el momento de la salvación eres bautizado en el Espíritu Santo o con el Espíritu Santo, sino que menciona que en el momento de la salvación son bautizados por el Espíritu Santo en su cuerpo. Y ese es el proceso de salvación, ¿ya? Que lo compara también con la circuncisión del corazón. Sí. Cuando es quitada la condenación del pecado sobre nosotros. Por eso que lo compara con la circuncisión. Es cortado. El hombre carnal, la vieja naturaleza, ya se separa de nosotros. Ya Dios no nos identifica con eso por medio del sacrificio del perdón que nos entrega, por medio del sacrificio del Señor Jesucristo. Hay una separación, ya no es nuestra identidad. Nuestra identidad es Jesús. Y ya Dios no nos ve como condenados, nos ve como salvos. Nos ve como perfectos en Cristo Jesús.
Entonces, nuestra carne, aunque sigue dentro de nosotros, ya no nos tenemos que identificar con eso. Entonces, porque Dios no nos identifica con eso. Entonces, el momento de la salvación y el momento del bautismo en el Espíritu Santo, Jesús lo explica, que es recibir el poder. Como explicábamos al principio, cuando yo soy salvo, todo el Espíritu Santo habita dentro de mí. Mi espíritu está lleno del Espíritu Santo. Mi espíritu está lleno de Dios porque habita Dios y Dios lo llena todo. Pero falta el bautismo en el Espíritu Santo, que es el poder. Cuando yo recibo el Espíritu Santo, no soy bautizado en el Espíritu Santo. Cuando yo soy salvo y recibo el Espíritu Santo dentro de mi espíritu, ¿cierto? No soy sumergido en el Espíritu Santo, soy sumergido en su cuerpo, en el cuerpo de Jesús. Eso significa que soy salvo, paso de muerte a vida, y eso se manifiesta en mi espíritu. Soy lleno de Cristo, estoy revestido de Cristo. ¿Por qué? Porque la salvación se activa en mi espíritu, en mi alma y en mi cuerpo. Mi espíritu es el único que resucita, pero tengo la promesa de santificación de mi alma, porque puedo santificar mi alma. Por eso que en la Biblia habla de la salvación en pasado, en presente y en futuro. Somos salvos, fuimos salvos, somos, ¿cierto?, en presente salvos, que está hablando de la santificación del alma, y seremos salvos. Por eso que Jesús dice que perseverar hasta el fin será salvo. ¿Por qué? Porque alcanzará la resurrección. Entonces, por eso que tenemos el proceso. En el pasado, cuando nosotros fuimos salvos, nació nuestro espíritu fue redimido. En nuestro proceso de vida aquí en la tierra, nuestras luchas carnales, nuestros procesos donde Dios nos muestra todos los pecados ocultos, ¿cierto?, que nos hace crecer, que nos perfecciona, está pasando eso del espíritu al alma, porque yo empiezo a aprender a someter mi voluntad a la voluntad de Dios en todos los aspectos de mi vida, someter mis emociones, mi mente. Habla de santificar nuestro entendimiento, etcétera, etcétera. Y en futuro viene nuestro cuerpo, la redención de nuestro cuerpo, ¿cierto? Cuando dice de que esta habitación terrestre en que estamos va a ser deshecha y vamos a ser revestidos de una habitación celestial, no está hablando de una morada celestial de los cielos, sino que está hablando de esta habitación de un nuevo cuerpo a la semejanza del cuerpo de Jesús, del cuerpo de la resurrección de Jesús. Entonces vemos de que la salvación, ¿cierto?, somos revestidos completamente de Cristo, aunque no lo vemos tácitamente en el momento de la salvación, porque la salvación es integral, espíritu, alma y cuerpo. Pero el del alma es un proceso y el del cuerpo se va a culminar en la resurrección o en la transformación. Pero cuando somos llenos del Espíritu Santo, en el sentido del bautismo en el Espíritu Santo, eso no pasa en el momento de la salvación, pasa en el momento del bautismo. El poder de Dios ya no solamente está en nuestro espíritu, sino en nuestra alma y en nuestro cuerpo, como lo explicamos lo que hizo Pedro. ¿Por qué es importante? Porque nos activa como iglesia. Una iglesia no puede ser iglesia o no puede obrar como iglesia si no tiene el bautismo en el Espíritu Santo. No solamente basta con ser salvo y ser miembro de la iglesia. Si yo quiero ser una parte activa de la iglesia, que es el propósito de Dios, dice que para eso puso apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, para que todos los santos sean equipados para la obra del ministerio, para que todos obren, para que sirvan a este ministerio principal, que es establecer el reino de Dios en la iglesia, ¿cierto? Entonces, para poder obrar necesitamos el bautismo en el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Jesús les dijo a los apóstoles: ustedes ya son iglesia, son mi iglesia, nacieron de nuevo, les di la autoridad, oficialmente tienen el título de iglesia de Jesús, son los continuadores de mi obra, pero todavía no pueden hacer nada como iglesia hasta que reciban el Espíritu Santo. O sea, sí, hasta que reciban el bautismo en el Espíritu Santo. Recibieron el bautismo en el Espíritu Santo, pese a que ya habían recibido el Espíritu Santo dentro de sus espíritus. Recibieron el bautismo en el Espíritu Santo y empezaron inmediatamente a funcionar como iglesia. Sí. Pedro empezó a predicar y recién empezaron a servir. Hubieron los primeros convertidos, que creo que fueron 5.000 o 3.000, ¿cierto? Y después empezaron a orar ellos como iglesia. Empezaron a hacer discípulos. Porque esas personas que se salvaron
pasaron por un proceso de discipulado. Y esas personas también empezaron a ser siervos de Dios. Entonces, ¿por qué quería culminar estos estudios de formando discípulos con esto? Porque la culminación de un discípulo, o el broche de oro, o como podríamos decir, la firmeza de un discípulo para mantenerme como discípulo, es alcanzar el bautismo en el Espíritu Santo. Porque eso me va a dar poder para aplicar lo que aprendo de Dios y ponerlo por obra en mi vida y poder servirlo. Porque un discípulo se tiene que convertir en un siervo. No me puedo conformar solo con ser un discípulo, sino tengo que ser un siervo, y después de ser un siervo tengo que ser un líder. Tengo que liderar a otros para ser los discípulos. Entonces, necesito el bautismo en el Espíritu Santo. Lo necesito. Y obviamente el requisito más grande del bautismo en el Espíritu Santo es ser salvo. Y no solamente ser salvo, sino obedecer y pedirlo. Para recibir el bautismo en el Espíritu Santo necesito convertirme, fe para creer, ¿cierto? Necesito obedecer. Pedro le da testimonio a los fariseos cuando lo cuestionan en el libro de Hechos, ¿cierto? Y les intentan prohibir que prediquen. Les dice, Dios nos ha dado el Espíritu, Dios ha dado el Espíritu Santo a quienes le obedecen. Necesitamos no solamente, porque para ser salvos necesitamos arrepentimiento y fe. Pero para recibir el bautismo en el Espíritu Santo necesitamos obediencia, ¿cierto? Y necesitamos pedirlo. Jesús dice de que vosotros sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. Si vosotros sabéis, si siendo malos sabéis dar buenas dádivas, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial en los cielos os dará el Espíritu Santo si vosotros se lo pidiereis? Necesitamos pedirlo. Por eso que no es lo mismo. Porque incluso hasta los requisitos para recibir el Espíritu Santo son más. Necesito ser salvo y manifestar obediencia. Y ahí está la lucha. Una persona se salva y se empieza a esforzar por obedecer la palabra de Dios. Tiene luchas, puede ser que no lo logre, pero esa evidencia del esfuerzo de un corazón sincero que quiere hacer la voluntad de Dios, que quiere agradar a Dios, va a abrir la puerta, ¿cierto?, para que cuando él pida el Espíritu Santo en el tiempo determinado de Dios, Dios le va a dar el bautismo del Espíritu Santo. Y va a pasar de ser un creyente, simplemente alguien que es salvo, ¿cierto?, a una persona que ya va a ser testigo, va a tener el poder para ser testigo. Que es como lo llama Cristo, para que sea el testigo. Justamente, por eso que Jesús le dice a los apóstoles, y vosotros, o sea, y el Espíritu Santo y vosotros me seréis testigos. Por eso dice, el Espíritu Santo y vosotros. Porque la iglesia no puede funcionar sin el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que gobierna la iglesia, el que direcciona la iglesia, y cuando hablo de iglesia, no digo de que el Espíritu Santo simplemente hable por un pastor o por un líder y que nos enseñe cierto problema, sino que el Espíritu Santo se enseñorea de la iglesia, dirige la iglesia cuando en cada creyente el Espíritu Santo puede entregar dirección. Si vemos, el Espíritu Santo no les entregó direcciones directas a los apóstoles antes del bautismo en el Espíritu Santo. Sí. Recibieron órdenes directas de Jesús. Quédense aquí, no se muevan hasta que reciban el poder. Y Jesús le delegó las órdenes que seguían después al Espíritu Santo, por tratar de decirlo de alguna forma. Sí. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es Dios. Entonces, llegó el Espíritu Santo, los bautizó y ellos funcionaron como iglesia, y el Espíritu Santo manifestó su autoridad, su voluntad sobre la iglesia cuando estaba manifestado el bautismo en el Espíritu Santo, cuando estaba manifestada la llenura del Espíritu Santo. Y el que bautiza, el que nos bautiza en el Espíritu Santo es Cristo. Es Jesús, como dice Juan el Bautista. Entonces,
el rol protagónico de la salvación es del Espíritu Santo, que nos lleva a la salvación en Cristo Jesús, y el rol protagónico del bautismo en el Espíritu Santo es Jesús. Sí. Jesús nos bautiza en el Espíritu Santo, que es el proceso en que Jesús nos lleva a recibir el poder. Entonces necesitamos el poder para poder activarnos como iglesia. Y el bautismo en el Espíritu Santo es una experiencia inicial, única, irrepetible, irrepetible de el bautismo en el Espíritu Santo, pero es una experiencia inicial. Yo recibo el bautismo en el Espíritu Santo y no con eso ya lo recibí y estoy lleno del poder y se acabó. Necesito yo, ¿cierto?, mantenerme lleno. Y vemos ejemplos bíblicos en el libro de Hechos. Por ejemplo, los mismos 120 que habían recibido el Espíritu Santo en Hechos 2, que habían hablado en lengua, que habían predicado, después, unos capítulos después, cuando Pedro y Juan reciben las amenazas de que no predicasen más, se juntan, oran, ¿cierto? Y dicen, oh Señor, ¿cierto? Tú que has predestinado que Jesús fuese entregado por ellos, mira sus amenazas, ¿cierto? Y danos de nuevo para predicar mientras tú haces las señales, ¿cierto? Y los prodigios y los milagros. Y dice de que el lugar tembló y fueron todos llenos del Espíritu Santo, pero no dice que hablaron en lenguas. Dice de que fueron llenos del Espíritu Santo y predicaban con denuedo la palabra de Dios. Y Dios los respaldaba con las señales. Entonces, ¿cómo fueron llenos otra vez del Espíritu Santo? Si ya habían sido bautizados. Porque el bautismo es una experiencia inicial que hace o abre la puerta para que el poder de Dios que está en nuestro espíritu tenga la puerta abierta, o ya tenga el pase libre al alma y al cuerpo. Pero yo necesito constantemente estarme llenando. No es que no tenga el Espíritu Santo, sino estar traspasando ese poder que está en mi espíritu a mi alma y a mi cuerpo. ¿Cómo se hace eso? A través de la obediencia, a través de la fe, a través del arrepentimiento, a través de pedirlo, a través de la paciencia, a través de la perseverancia, a través del amor, ¿cierto? ¿Por qué? Porque todas esas cosas son relacionadas con el Espíritu Santo. La regeneración, cuando yo busco mi regeneración, dice de que nosotros hemos sido regenerados o somos regenerados por el Espíritu Santo. Dice de que Dios ha puesto su amor por medio del Espíritu Santo dentro de nosotros en Romanos 5. Entonces, por medio, cuando yo aplico el amor, me voy llenando del Espíritu Santo. Todas esas cosas me van llenando del Espíritu Santo. Cuando yo perdono, cuando yo amo, cuando yo leo las Escrituras, cuando me lleno de la palabra de Dios, ¿cierto? Cuando aplico la palabra de Dios, son todas cosas que me hacen andar en el Espíritu. Dice que si andamos en las cosas del Espíritu, viviremos. Se va a manifestar la vida de Dios sobre nosotros. Está la vida de Dios en nuestro espíritu, pero cuando yo ando en la carne, ¿cierto?, esa vida no abarca mi alma ni mi cuerpo, porque estoy sometiendo mi alma y mi cuerpo a la muerte, a la carne. Pero cuando yo ando en las cosas del espíritu, cuando yo obligo a mi alma y a mi cuerpo a andar en las cosas espirituales, la vida de Dios se manifiesta en mi alma y en mi cuerpo. Uno somete Justamente, a través del arrepentimiento, la perseverancia, de la paciencia, de la fe, porque muchas veces tengo que orar por fe, porque no veo, no siento. Entonces, eso activa la vida de Dios en nosotros. Y eso hace que nosotros seamos llenos del Espíritu Santo. El ser valientes, el ser perseverantes, etcétera, etcétera. Entonces, necesitamos. La iglesia no puede funcionar si no tiene el bautismo en el Espíritu Santo o si no se mantiene en la llenura del Espíritu Santo. Jesús en Apocalipsis les dice a alguna iglesia de que partieron re bien, pero necesitaban volver al primer amor, ¿cierto? Entonces le dice que partieron re bien, pero algo pasó en el camino de que necesitaban realmente volverse. Y así vemos muchos ejemplos en las Escrituras. Entonces necesitamos nosotros el bautismo en el Espíritu Santo. Es esencial. Por eso que culminamos esta seguidilla de estudios con el bautismo del Espíritu Santo. Ya hemos hablado del bautismo en el Espíritu Santo anteriormente en el estudio de los bautismos. Sí. Lo vamos a ver otra vez en los otros estudios que vamos a hacer, con mayor detalle el tema de los bautismos. Pero necesitamos entender, y quiero que
poder transmitirles la importancia, porque es responsabilidad del creyente. Jesús dice, si lo pidiereis, no que otro lo venga a pedir por ti. Dice que el Espíritu Santo ha dado a quienes le obedecen. Yo no puedo obedecer por ti. Si bien los apóstoles impusieron las manos sobre los creyentes para que recibiesen el Espíritu Santo, esa es una forma de recibirlo. Por lo menos vemos en la Biblia, por lo menos que hay dos formas de recibirlo. A través de obra directa de Dios, como fue sobre los 120, sobre Cornelio y todos los que estaban con él. Fue una obra directa de Dios, nadie oró por ellos, nadie le impuso las manos, Dios los bautizó, o sea, Jesús los bautizó y chao. Nadie se metió. Pero también vemos ejemplos donde los apóstoles impusieron las manos, y no es que los apóstoles los estuviesen bautizando, sino que a través de la imposición de las manos Jesús los bautizó en el Espíritu Santo. Entonces, eso no quiere decir de que sea responsabilidad de los apóstoles, pero sí responsabilidad de la Iglesia instar y preocuparse de que todos los miembros de la Iglesia reciban el Espíritu Santo. Pero yo no te puedo obligar a recibirlo, porque yo no puedo hacer solo lo que Dios puede hacer y lo que tú tienes que dejar que Dios haga, o lo que tú puedes que esté impidiendo que Dios haga. Yo me tengo que preocupar de ti, de que sepas lo que Dios dice, cómo recibirlo, cuáles son los requisitos bíblicos, y entregarte toda la ayuda posible, ¿cierto?, para poder llegar a esa instancia. Pero el que tiene que hacerlo eres tú. Si recibiste alguna vez el bautismo en el Espíritu Santo, aleluya. Pero tienes que mantenerte en la llenura del Espíritu Santo. Y eso es importante, porque si no nos mantenemos llenos del Espíritu Santo, ¿cierto? Porque dice muchas veces de que Pedro, bueno, y también habla de Pablo, pero dice, y Pedro, lleno del Espíritu Santo, entonces habló. Sí. Y eso pasó después del bautismo. Entonces, necesitó mantenerse lleno para hacer muchas cosas, para poder servir a Dios. No podemos funcionar como iglesia si no tenemos la unción manifestada del poder de Dios, del poder del Espíritu Santo. Necesitamos la unción, la llenura, el bautismo en el Espíritu Santo. Necesitamos eso, necesitamos buscarlo. Y debe ser una prioridad para el creyente. Si un creyente esto no es una prioridad, no está bien enfocado. Se conforma solamente con ser salvo. Sí, justamente. Recibir el bautismo en el Espíritu Santo, mantenerme lleno del Espíritu Santo, es una prioridad para el creyente. El que no tiene esa prioridad es porque no ha entendido que depende de Dios. Necesitamos el poder para funcionar como iglesia, necesitamos el poder para servir. Y cuando hablo de servir, no hablo simplemente de un ministerio. Predicarle a otra persona, hablarle a otra persona, poder trabajar de una forma espiritual, poder ser madre, poder ser padre, poder ser esposo, poder ser esposa, de una manera bíblica, de una manera en que yo esté haciendo la voluntad de Dios. Necesito el poder para que el Espíritu Santo influencie sobre mi alma y sobre mi cuerpo. Que vimos de que cuando llegó el poder sobre los 120, el Espíritu Santo obró en sus almas, obró en sus cuerpos de una manera libre. Es sumamente importante, y muchas veces se habla muy poco del bautismo en el Espíritu Santo y de la llenura en el Espíritu Santo. Vuelvo a reiterar, porque se comete el error doctrinal de decir cuando eres salvo, eres bautizado en el Espíritu Santo. Y no es así, no es el mismo proceso. Puede pasar, claro que sí, pero no es el mismo proceso. La salvación no es el proceso del bautismo en el Espíritu Santo. La salvación es el proceso donde el Espíritu Santo te bautiza en el cuerpo de Jesús, o en Cristo Jesús, que es nacer de nuevo. Recibir el perdón de Dios, pasar de muerte a vida, son sinónimos. Ser circuncidado en Cristo Jesús son sinónimos. Pero el bautismo en el Espíritu Santo es cuando Jesús te sumerge o te llena, vuelca el Espíritu Santo dentro de ti, de manera que quedas completamente empapado, llenado. Ya no solamente está el Espíritu Santo como Dios habitando en tu espíritu, sino ahora el Espíritu Santo tiene poder y te inviste de poder, no solo en tu espíritu, sino en tu alma y en tu cuerpo. Amén.
una consulta. Que cuando tú hablas, mira, lo que más pienso en Cristo cuando fue bautizado y baja el Espíritu Santo en forma de paloma, después de que fue investido, empezó su ministerio. Claro. Y pudo hacer, incluso él oraba, quiero que me corrijas si no es así, él oraba y en los momentos de más estrés, el Padre mandó para ser nuevamente revestido con la llanura, o sea, para poder seguir adelante. En realidad, ¿cierto? El bautismo de Jesús, si bien tiene relación, uno lo puede relacionar con el bautismo en agua, con el bautismo en el Espíritu Santo, no es el mismo bautismo. El bautismo de Jesús tenemos que entender que es un bautismo especial, único de Jesús. Ese bautismo que él recibió no lo recibe ningún otro creyente. ¿Tiene relación? Sí. Claro que sí. ¿Por qué? Porque Jesús no estaba dando testimonio de que pasaba de una vida antigua a una vida nueva. Estaba dando cumplimiento. Tampoco él estaba dando testimonio de que él había pasado de muerte a vida con su conversión, porque él nunca cometió pecado. Entonces, Jesús lo que hizo fue ungido. Por eso que él da testimonio, después de esto dice, el Espíritu Santo está sobre mí, por cuanto el Padre me ha ungido y me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, y habla de su ministerio. Y esto tiene que ver mucho con el sacerdocio. Pese a que Jesús no fue sacerdote según el orden, ¿cómo se llama? El levítico, pero sí cuando un sacerdote empezaba, era lavado en agua, ¿cierto? Y era ungido con aceite para ser consagrado. Y ahí empezaba su ministerio. Entonces Jesús en ese momento, ¿cierto? Él empezó su ministerio, fue ungido, fue consagrado ya para empezar el ministerio. Entonces un bautismo especial. Tiene relación con el bautismo en el Espíritu Santo, claro que sí, pero no es lo mismo. No es lo mismo, ¿ya? Es único. Justamente, él fue ungido para el ministerio, recibió la unción, ¿cierto? Algo semejante, o podríamos decir igual que recibir el bautismo del Espíritu Santo. Recibo la unción, ¿cierto? Para poder iniciar un servicio activo para Dios. Pero lo que Jesús recibió, por eso que él dice, es necesario que cumplamos toda justicia. Sí, es necesario. Porque era para cumplir el inicio de su ministerio. Por eso que él es el unigénito y primogénito, o sea, entonces, pero aún así Jesús se tuvo que mantener lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué? No cuando el Padre envió ángeles para fortalecerlo, sino cuando él se apartaba a orar, ¿cierto? O cuando él estudiaba las Escrituras. Se mantenía lleno. Jesús en las Escrituras dice de que él acostumbraba a ir a la sinagoga, dice que él entró como le era costumbre el día sábado a la sinagoga. Y ahí le dieron el rollo de Isaías. Entonces para él era una costumbre estudiar las Escrituras, y no solamente estudiarlas solo, sino aprender de los maestros que había en Israel. Sí. Sabiendo que los maestros andaban mal y todo lo demás, pero aprender de las Escrituras, congregarse. Entonces todas esas cosas contribuyeron a mantenerse en la llenura del Espíritu Santo. Pero cuando recibió la unción para poder iniciar su ministerio, fue cuando recibió el bautismo. Amén. ¿Ya? Y ahí dice que fue impulsado y llevado por el Espíritu Santo al desierto. ¿Ya? Entonces, tenemos que saber de que es de suma importancia para Dios bautizarnos con el Espíritu Santo o mantenernos llenos del Espíritu Santo. No vamos a hablar del tema de hablar en lenguas ahora, no, porque lo vamos a ver después en los otros estudios que vamos a ver. Yo quiero saber, hermana Freda, si usted tiene alguna pregunta o algo. Si quiere puede encender su cámara. No estoy grabando. No, estaba atento, escuchando. Ahí. Sí, me aclaro varias cosas. La película, como se puede decir, porque es verdad, uno piensa que ser bautizado y eso es todo.
O yo cometí el error de, yo no pido nada, no pido dones, nada de eso, decía yo aprendiendo la palabra, predicar, y no tiene que haber una unción. Caemos en el error. Entonces, no, yo entendí todo muy bien, y de hecho, yo pienso que estamos conectados porque día en la mañana estaba en el trabajo y me puse a leer la palabra. Yo llevo una Biblia chiquita y me puse a leer y empecé a googlear, empecé a meter en el celular, porque como en la mañana no anda mucha gente, yo aprovecho ahí. Y justo hablo el mismo tema. Cuando bajaba la unción y cuando los apóstoles se juntaban, quién había escrito Hechos, y empecé a ver a Juan y empecé a leer pues sin querer. Todo lo que se habló es como que estamos conectados en el espíritu, sí, tal cual. Amén, Entonces hermano. me gozo porque el Señor que está diciendo, está hablando, eso es bueno. Pero yo quedé súper clarita, clara. Amén, hermano. Toda así, Sí, realmente. despegada. Incluso una consulta. Cristo pudo pasar esos 40 días en ayuno a través de la unción también del Espíritu Santo para poder someter al cuerpo, a la voluntad, Claro, o sea, todo eso. sí o sí, con la unción y con la ayuda del Espíritu Santo pudo negar su carne. Es que Por solo estar en la presencia de claro. Dios, pudo negar su carne. Porque ese fue un ayuno de consagración. Porque él sabía que tenía que pasar una prueba antes de iniciar su ministerio. Porque junto con iniciar su ministerio, se abrió un campo para el ataque de Satanás directo. Entonces, no es de extrañar, por ejemplo, que cuando nosotros recibimos la unción de Dios, ¿cierto? Satanás aparentemente tiene más permisión para atacarnos. No es necesariamente que tenga más permisión, sino que realmente se abre una batalla. Pero yo tengo el poder para vencer, cosa que no tenía antes del bautismo en el Espíritu Santo. Antes del bautismo en el Espíritu Santo yo tenía la autoridad para vencer. Claro. Como por ejemplo dice en Juan 1 del 12 al 13, de que los que son engendrados no por voluntad de carne ni de varón, sino de Dios, Dios les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, soy hijo, tengo la autoridad, estoy sentado en lugares celestiales juntamente con Cristo Jesús, sobre todo principado, sobre toda potestad. ¿Estoy sobre Satanás? Sí. ¿La victoria de Cristo está en mí? Sí. Pero, ¿tengo el poder para vencerlo? No necesariamente. Tengo la autoridad, tengo el título. Sí, pero no lo he ejercido. Tengo el título, ¿cierto? Pero no tengo el poder. Cuando recibo el bautismo del Espíritu Santo o la unción del Espíritu Santo, ya esa autoridad la puedo aplicar en la práctica. Lo que yo haga, ahora puedo hacer, ¿cierto? Tácitamente, ejercer esta autoridad. Por ejemplo, yo creo que siempre doy este ejemplo. Por ejemplo, yo soy contratado por una empresa, me dicen usted va a ser el gerente general de esta empresa de contabilidad. Y yo le digo, ya, está bien, yo soy contador, ¿cierto? Todo lo demás, etcétera, etcétera, tengo los cursos, pero no sé cómo funciona esta empresa. Aparte, ¿cierto? Tengo que tener las capacidades de conocer al personal, ver cómo funciona toda la empresa para poder ejercer esa autoridad. Desde el momento que firmo el contrato tengo la autoridad, soy el gerente, pero todavía no puedo hacer nada como gerente hasta que me capaciten. Me capacitan y ya no solamente tengo la autoridad por el contrato que firmé, sino que tengo la capacidad de ejercerlo. Y así en todas las cosas, incluso las más simples de la vida. Una persona que se enrola en el ejército no puede disparar un arma hasta que no sea capacitado. No puede ascender de rango hasta que no sea capacitado, pese a que quizás tiene autoridad para poder hacerlo, desde el hecho de ser uniformado. Es un representante de la autoridad militar de un país. Un carabinero en Chile o un policía, ¿cierto? Es un representante de la autoridad ejecutiva del presidente.
pero no necesariamente desde que es policía puede ejercerla, primero tiene que ser capacitado. Es un representante, Sí. pero todavía no puede ejercer la autoridad. Entonces, ¿cuánto más en las cosas espirituales que tienen mayor trascendencia, una trascendencia eterna? Entonces, cuando yo recibo la unción, ya no solamente tengo una guerra declarada con Satanás, sino que entré a la guerra. Claro. Como por ejemplo lo que está pasando entre Rusia y ¿cómo se llama? Ucrania. Antes que entrara Rusia, ¿cierto? Era solamente de palabras. Sí, ahora Había ya un conflicto, ¿cierto? Pero desde el momento que Rusia entró, ya entraron a la guerra física, entraron a confrontarse. Cuando yo recibo la unción del Espíritu Santo, ¿cierto? Ya no solamente estoy en guerra declarada, sino que ahora me metí a la lucha. Pero tengo las armas y el poder para vencer. Porque por eso que Dios habla de su ejército. Sí. Porque mucha gente no quiere luchar. Le es Se más queja de cómodo. las luchas. Sí. Pero resulta de que Dios nos está reclutando para luchar. Somos un ejército. Somos llamados para luchar. Entonces, si no queremos luchas, no seamos cristianos. Porque el reclutamiento de Dios es para pelear. Dice, ¿cierto?, de que las puertas del Hades no prevalecerán en contra de la iglesia, cuando Jesús les dice a Pedro, ¿cierto?, le dice sobre esta roca, que no es Pedro, sino que es la declaración de que Jesús es el Hijo de Dios, ¿cierto? Le dice sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán en contra de ella. Ahí le está hablando de la guerra. Jesús está haciendo referencia a que cuando se hacía una guerra, el pueblo invasor, que es lo que está pasando con Rusia, ¿cierto? ¿Por qué ataca la ¿cómo se llama? Capital? ¿Por qué es tan importante en una guerra atacar la capital y tomar la capital? Porque ahí controlo todos los poderes del Estado. ¿Cierto? Entonces, en un castillo donde había un rey, los poderes del Estado, todos se concentraban en el rey. ¿Cierto? Ahora no, ahora hay un parlamento, ¿cierto? Entonces, realmente el pueblo invasor que iba a atacar es el que llevaba la batalla hasta la puerta. En el Antiguo Testamento habla de que el pueblo de Dios, ¿cierto?, va a llevar la batalla hasta la puerta, los valientes que llevan la batalla hasta la puerta. Entonces, no es que el pueblo de Dios se defiende de los ataques de Satanás. Cuando nosotros nos estamos defendiendo de los ataques de Satanás, no estamos luchando las batallas de Dios. Ahí no estamos siendo guerreros de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús hace referencia a que el pueblo de Dios es el pueblo invasor. No es el pueblo que está siendo invadido por Satanás y que se tiene que defender. Está haciendo referencia a que el pueblo de Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en esa frase que dice, ¿cierto?, el Señor Jesucristo, por eso que Pablo dice, no tenemos lucha contra carne y sangre. Y ahí está hablando no de que, porque nuestra mentalidad pequeña como cristianos y mediocre y de víctimas, ¿cierto?, es que entendemos que cuando Pablo dice de que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, está diciendo de que nosotros estamos quietos y nos armamos para defendernos de los ataques que nos llegan de principados, potestades, etcétera, etcétera. Pero no está hablando de eso. Está hablando de que nosotros tenemos lucha contra ellos. No ellos contra nosotros. O sea, nosotros vamos a la pelea. ellos sí contra nosotros, obviamente, pero somos nosotros los que tenemos lucha contra ellos. Y por eso habla de la armadura de Dios. Y si se dan cuenta, la armadura de Dios, ninguna cubre la espalda. Sí. Cubre la cabeza, el escudo, que no cubre la espalda. Habla de el yelmo, o sea, habla de la cota, ¿cierto? Habla de los zapatos, etcétera, etcétera, y nada cubre la espalda. ¿Por qué? Porque es un ataque de frente. Entonces, el pueblo de Dios, nosotros como iglesia, no somos alguien que está defendiendo algo de los ataques constantes de Satanás. Jesús, en su ministerio, ¿cierto?, no se estaba defendiendo de Satanás, estaba atacando a Satanás, estaba destruyendo su reino.
Por eso dice, nadie puede, ¿cierto?, saquear a un reino o una casa si no ata primero al hombre fuerte. Ahí estaba dando a entender de que el ministerio de Jesús estaba atando al hombre fuerte para saquear el reinado de Satanás. Entonces, el pueblo de Dios es el atacante, es el invasor. Por eso que dice de que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Porque está diciendo de que la iglesia es el ejército que entra al castillo, abre la puerta, entra y Satanás con su ejército retrocede a tal punto que se mete a la puerta. Y esa es una referencia de guerra, de tácticas de guerra. ¿Por qué? Porque cuando un rey estaba siendo invadido, sitiado, y el pueblo sitiador empezaba a atacar, invadía el castillo. ¿Y qué hacía el rey? Con cierto que su guardia se guarnecía o se guardaba en un búnker, entre comillas, donde había una puerta donde cabía una persona y no cabían más. Y de esa manera, por muy grande que sea el ejército que lo invadió, podía él mantenerse a salvo, porque lo máximo que podían luchar ahí eran 2 o 3 personas. Claro. Y independientemente que fuesen muchos. Entonces, Jesús está hablando de una táctica de guerra que sale en el Antiguo Testamento, de que Dios a su ejército lo lleva hasta llevar la batalla hasta la puerta, que los valientes llevan la batalla hasta la puerta, que hollan al enemigo. Y eso no está hablando de defensa, está hablando de ataque, que yo voy venciendo al enemigo y voy avanzando, lo voy hollando, lo voy pisando y lo voy dejando atrás y voy avanzando. Jesús mandó al pueblo de Israel no solo a defenderse. Si ustedes ven las veces que el pueblo de Israel se defendió, simplemente se defendió, la mayoría de las veces, no todas, era cuando el pueblo de Israel estaba en pecado y Dios estaba mandando un juicio sobre ellos. Y había un pueblo que lo sitiaba y lo invadía, y cuando el pueblo se arrepentía, Dios los defendía. Pero cuando era una orden de Dios, no era defensa, era ataque. David peleó las guerras de Dios y no estuvo defendiendo, sino estuvo atacando. Dios lo enviaba: ataca este reino, ataca esto, haz esto. Entonces nosotros somos un pueblo que tenemos que atacar a Satanás y llevar la batalla hasta la puerta, hacer retroceder a Satanás hasta que se queden las puertas del Hades, del infierno, y ahí mantenerlo. Esa es la autoridad que Dios nos ha dado y las herramientas que Dios nos ha dado por medio de la unción del Espíritu Santo. Entonces, muchas veces cuando nosotros recibimos ataques de Satanás por causa de nuestro pecado, por causa de nuestra inconstancia, nosotros decimos: estoy peleando, estoy haciendo guerra cuando oro porque reprendo a Satanás. Que en parte sí, estoy haciendo guerra, pero me estoy defendiendo. O sea, estamos haciendo como el pueblo de Israel cuando está en pecado. Claro. Entonces, solamente me estoy defendiendo, pero no estoy cumpliendo la comisión de guerrear. No estoy cumpliendo lo que dice Pablo, que tenemos lucha contra principados, contra potestades, porque ahí está hablando de lucha, porque nosotros tenemos la lucha con ellos, no ellos con nosotros. Nosotros tenemos la lucha con ellos. Nosotros somos los atacantes. Si bien en Apocalipsis dice de que Satanás, ¿cierto? O hay versículos bíblicos donde dice de que el anticristo, ¿cierto?, hizo guerra contra los santos, no está hablando de la guerra en sí, de la guerra en totalidad, está hablando de un evento de permisión de Dios que le va a dar a este espíritu del anticristo para hacer guerra contra los santos y vencerlos, que ya hemos hablado de eso. Entonces, tenemos que ser atacantes, tenemos que meternos en la guerra espiritual, ser activos en atacar a Satanás. Y ojo con no caer en los extremos que cae mucha gente, de que dice: tenemos que hacer guerra a Satanás, y empieza: Satanás, te ataco, te reprendo, de la nada. Y envío flechas, ¿cierto?, y dardo, y veo en una visión que tenemos que mandar un cohete y un misil para atacar a Satanás y todo lo demás. Porque nosotros peleamos las batallas de Dios. Vimos hoy día en el estudio de que Jesús dice: como me envió el Padre, así os envío a nosotros, y me seréis testigos junto con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que ordena.
en el libro de Hechos, que ustedes partieron, ¿cómo se llama? Leyendo el libro de Hechos, se van a dar cuenta de que muchos siervos de Dios quisieron predicar el Evangelio en ciertas partes, que es una de las formas de hacerle guerra a Satanás, que es predicar el Evangelio, ¿cierto? Entonces, y el Espíritu Santo les dijo no, y se los prohibió, o no se los permitió. Por lo menos sale 2 veces en Hechos, que el Espíritu Santo prohíbe predicar. Y dice, pero qué contradicción, Señor, si yo soy tu siervo. Hagamos guerra contra Satanás predicando, porque tu palabra no lo resiste, y envió su palabra y lo sanó y lo libró de su ruina, ¿cierto? Y su palabra es como espada doble filo, etcétera, etcétera. Pero el Espíritu Santo le dijo no. Así como muchas veces David preguntó, ¿iré contra ellos? Y Dios le dijo no, porque vas a perder. Huye. Y huyó. Entonces, hacer la guerra de Dios no es atacar a Satanás porque decir, lo voy a atacar. Es someterme al general. Y aprender a escuchar. A Jesús. Miren, si en las cosas humanas se vive tanta disciplina, por ejemplo, el ejército ruso no entró a invadir Ucrania hasta que el presidente Putin les dijo entren. Sí. Quizás algunos tenían ganas, algunos no tenían ganas, quizás otros decían cuánto rato vamos a estar aquí, ¿por qué no entramos todavía? Pero aún así no hicieron su voluntad de atacar Ucrania ni con una bala hasta que no recibiesen la orden. Lo mismo, cuánto más en las cosas espirituales requieren la obediencia, el sometimiento a Dios. Por eso que va de la mano con la unción. Entonces, si queremos ser guerreros, porque el cristiano se tiene que meter en la guerra espiritual, pero entender qué significa guerrear, atacar a Satanás. Nosotros tenemos la misión de entrar en una guerra, en la guerra de Jesús contra Satanás. Jesús no se vino acá a defender de los ataques de Satanás. Jesús vino a atacar a Satanás, a atar al hombre fuerte y a saquear su casa. Jesús es el que está invadiendo. Cuando Jesús murió en la cruz, cuando estableció su ministerio y la continuidad de su ministerio en la iglesia por medio del Espíritu Santo, es el ataque, saquear a Satanás, quitarle a Satanás, por eso dice despojarlo, que de valientes... atarlo, quitarle sus posesiones. Y hace otra referencia de guerra en Colosenses 2. Dice de que, en Colosenses 2, del 12 al 15, dice de que somos perdonados, o que por medio del perdón, ¿cierto?, Dios nos ha dado nueva vida. Dice que dice, y vosotros estando muertos en delitos y en pecados, os dio vida juntamente con Cristo, perdonándonos todos los pecados. Y dice, quitando el acta de los decretos que había en nuestra contra, quitándola del medio y clavándola a la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente en la cruz. Y esa es una táctica de guerra. Porque en la versión textual dice, y los exhibió públicamente en el desfile triunfal, triunfando sobre ellos en sí mismo. Y aunque ahí sale como otra versión, es una táctica de guerra, porque cuando un pueblo invadía, por eso que Jesús es el invasor contra el reino de Satanás, vino a destruir las obras del diablo. Y eso no se hace pasivamente, No. esperando en mi reino, sino Jesús expande su reino, ¿cierto?, su dominio, ¿cierto?, quitándole el terreno al reino de Satanás que tomó sobre la humanidad. Él se lo está quitando, está tomando terreno, está avanzando. Entonces, cuando se hacía eso, cuando habla aquí de despojando los principados y las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz, está hablando de que cuando era vencedor, lo despojaba de sus armas y los exhibía públicamente como derrotados. Y por eso que la versión textual habla de un desfile triunfal, porque cuando los despojaba, los desarmaba, los exhibía ante el pueblo vencedor, Sí. que los reyes de ese pueblo estaban vencidos. Y el desfile triunfal se hacía de tal manera que el rey y todos sus mandamases
paseaban por el pueblo y el pueblo se burlaba de ellos, Sí. dándole a entender que el mayor del pueblo vencido era menor que el más bajo del pueblo El vencido. pueblo, sí. Entonces, eso es lo que hizo Jesús, es una táctica de guerra y es lo que nosotros tenemos que continuar. Entonces, Dios nos llama a una guerra. En Joel 2 habla de que Dios enviará su ejército, sus reales y fuertes que ponen en obra su palabra. Los llama a una guerra. Dice de que ellos, ¿cierto?, los que son de su, ¿cómo se llama?, ejército, correrán. Dice, treparán las murallas. Sí. Entonces, está hablando de invadir. Entonces, somos el pueblo invasor en contra del reino de Satanás. El reino de Satanás está instaurado en el corazón del hombre inconverso. Y nosotros, por medio de la predicación, por medio del amor, por medio de la obra, especialmente de expandir el reino de Dios a través del Evangelio, del verdadero Evangelio, del Evangelio del reino, nosotros vamos derrotando al enemigo y haciéndolo retroceder a través de la liberación, a través de la enseñanza, a través del discipulado, a través de todas esas cosas. Somos guerreros y guerreras. Somos llamados a la guerra. No es una opción. Todo cristiano es un guerrero enlistado en el ejército de Dios. La opción es si voy a ejecutar ese ejercicio o voy a desertar. Como en Gedeón, cuando el Señor le da la oportunidad a todos los que tenían miedo. Entonces, eso, amados. Y lo último, por eso que es tan importante discipular para después ser testigo en el mundo. Claro, es que Porque el discipular está haciendo una preparación. el discipulado es una formación de creyente, Claro, donde yo formo a la persona para que esa persona sea lo que Dios quiere que sea. El ser testigo es lo que el Espíritu Santo me lleva a mí a poder dar testimonio con mi vida. A eso me refiero. Por eso que necesito el bautismo del Espíritu Santo para ser testigo. Por eso que Jesús le dice, me seréis testigo cuando recibiereis el poder del Espíritu Santo. Porque por medio de recibir el poder del Espíritu Santo, yo realmente puedo poner por obra la perfecta voluntad de Dios en la práctica. Ya sea en mi mente, mi voluntad y en mis emociones. Entonces, todo lo que tiene que ver con discipulado es una formación, un adoctrinamiento donde yo formo a la persona, o donde yo contribuyo a la formación que Dios quiere darle a la persona, porque realmente somos discípulos de Jesús. Por eso Jesús no dice, háganse discípulos. O sea, que yo me haga, ¿cierto?, de discípulos míos. Sino dice, hagan discípulos de Jesús. Es que a lo que yo me refería, que es lo que hizo Jesús con los apóstoles. Los formó y después él mandó el poder del Espíritu Santo, o sea, él los revistió, los bautizó y ahí empezaron a ser testigos. Jesús, justamente como dice usted, los formó como personas, les enseñó a tener fe, les enseñó sus debilidades, les enseñó cómo era el reino y les mostró cómo eran ellos y la necesidad que tenían de Dios. Entonces, eso es sumamente importante. Somos guerreros, guerreras, estamos llamados a luchar y tenemos las herramientas para hacerlo. Por eso que y esto es súper de bendición para mí, porque yo también creí por mucho tiempo que cuando recibía un ataque de Satanás estaba literalmente haciendo guerra. Cuando oraba, enviaba ángeles, ¿cierto?, todo lo demás, y trueno y relámpago, estaba haciendo guerra y realmente solamente me estaba defendiendo. Nosotros estamos haciendo guerra, por ejemplo, cuando yo perdono a mi esposa, cuando yo me humillo y le pido perdón a mi esposa, cuando yo me niego por servir a Dios, cuando yo entrego un estudio, una enseñanza, cuando ustedes se toman este tiempo, pese a estar cansados por el trabajo, etcétera, etcétera, para recibir una enseñanza, se están preparando para la guerra.
cuando ustedes se han dado el tiempo de hablar con una persona para predicarles de Cristo. Aunque quizá ustedes crean que no tienen mucha experiencia, que no tienen conocimiento, pero del hecho de que ustedes le dan testimonio de su propia vida, le dan testimonio del amor de Cristo, o hablan de lo que tienen en su corazón, ustedes le están haciendo guerra a Satanás. Y es más, lo están venciendo. Entonces, ustedes están siendo guerreras. Entonces, cada vez que hacen esas cosas, ustedes no se están defendiendo, ustedes están atacando el reino de Satanás. Porque ¿dónde está el reino de Satanás? En el corazón del hombre. Entonces, cuando ustedes están haciendo eso, están atacando la médula, mandando palabra, mandando un ataque directo al reino de Satanás. Muchas veces nosotros podemos recibir contraataques. Satanás y yo realmente nos tenemos que defender. Pero la guerra la dimos antes. Sí. Ahora estamos recibiendo el contraataque, ¿cierto? Algunas luchas que tenemos, ¿cierto? Entonces ahí nosotros tenemos que seguir perseverando. Entonces necesitamos llevar la guerra hasta el final. Y la guerra no es necesariamente orar, que el cielo, que caigan rayos, que le caiga a Satanás y todo lo demás, sino principalmente por medio de la predicación del Evangelio del Reino de Dios, que es un Evangelio sencillo, pero profundo, que nace de la experiencia que ustedes han tenido con el Dios verdadero y con la unción que ustedes tienen, que ustedes buscan. No el conocimiento que tienen, no los cursos que puedan tener, y ni siquiera que se sientan capaces. Por eso que Jesús les dice a los apóstoles: cada vez que tuvieseis que dar testimonio de mí, ante el príncipe, ante quien sea, no procuréis qué decir, el Espíritu Santo os dará en aquella hora. Entonces, de la experiencia que ustedes tengan con Jesús, con el Dios verdadero, nace, ¿cierto?, lo que yo voy a entregar del Evangelio del Reino. Porque no puedo hablar de lo que no he recibido. Si yo he recibido del amor de Cristo, aunque no tengo la teología para poder explicarlo, y lo doy por medio de la unción del Espíritu Santo, tengo que creer que va a poner su poder en mi mente, en mi boca. Y si me doy cuenta que hay cosas que tengo que perfeccionar para predicar y todo lo demás, son cosas que tengo que ir aprendiendo y perfeccionando, pero no son necesarias para que se mueva la unción. Entonces, somos guerreros. Vamos a orar. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te bendecimos, te doy las gracias, Señor, por tu misericordia, por poder estar reunidos, Señor, por tu amor. Yo te pido, Señor, que en esta iglesia, en esta congregación, o cualquier persona que vea esto después, que nos puedas bautizar en el Espíritu Santo. Que pongas en nuestro corazón la importancia que tú tienes al bautismo en el Espíritu Santo. Que no nos conformemos con nacer de nuevo, que es sumamente importante, pero que no nos conformemos con eso, sino con ser bautizados, con recibir la unción. Que la unción no tiene nada que ver con pañuelos, que no tiene nada que ver con impartición de mantos, que no tiene nada que ver con la sal, que no tiene nada que ver con el aceite, que no tiene nada que ver, sino que tiene que ver con ser llenos de tu poder. Ayúdanos a buscar el arrepentimiento, a buscar la fe, a buscar la obediencia, a pedir el bautismo en el Espíritu Santo. Si ya hemos sido bautizados, pon en nosotros la urgencia de mantenernos llenos del Espíritu Santo, de mantenernos en la unción del Espíritu Santo, sin la cual no podemos ser activos como iglesia. Danos en el corazón el convencimiento que nos has llamado a la guerra, pero no una guerra mística, no una guerra de locuras religiosas, no una guerra de creerse el cuento, sino una guerra de amor, una guerra de predicación, una guerra de negación, una guerra de testimonio, una guerra de vivir el reino de Dios, de hacer tu voluntad y establecer tu voluntad en la vida de los que nos rodean. Señor, hemos sido llamados a la guerra y nosotros recibimos ese llamado. Llénanos con tu unción, danos de nuevo
valentía, avidez, los dones, los talentos necesarios para poder cumplir la obra ministerial a la que nos has llamado, de establecer tu reino. Nosotros somos guerreros y le hacemos frente a Satanás. No como defensa, no queremos más estar quietos solo defendiéndonos de los ataques del enemigo. Queremos ser activos y nosotros atacar a Satanás y a su reino. Queremos invadirlo, queremos ser parte de eso. Tú eres nuestro general, úngenos, llévanos a hacer tu voluntad, a comprender tu voluntad. Queremos ser activos en la guerra. En el nombre de Jesús de Nazaret, te pido una unción especial para mis hermanas, Señor. En el nombre de Jesús, una unción de guerra. En el nombre de Jesús de Nazaret, una llenura del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Y te doy las gracias, Padre. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, Señor. Amén, amadas.